está lo de las instrucciones para la reseña, están en el Face y están ahí en el Moodle. Y este es un ejemplo de una reseña que hizo una estudiante de licenciatura de un artículo que se llama La ciencia, la técnica y la tecnología. Y no sigue al pie de la letra las instrucciones conforme ustedes las tienen, pero ahorita van a ver que efectivamente tocó únicamente unas partes del documento. Este artículo, ahorita van a ver cómo se compone. Ella comienza hablando del documento, diciendo que encierra, bueno, esto las tres piezas claves de la investigación, la ciencia, la técnica y la tecnología. Y aquí está mencionando al autor y qué es lo que ha hecho. Algunos especialistas de ciertas áreas dicen que no es importante mencionar quién escribe un determinado artículo, porque lo importante es lo que dicen o quién lo dice. Y para algunas disciplinas es importante la persona porque, dependiendo de quién sea, se sabe si tiene o no tiene experiencia sobre el tema. Y bueno, ella mencionó a quien escribió el artículo que leyó y algunos datos básicos acerca de lo que él ha hecho o hizo profesionalmente. Y fíjense por favor aquí, siguiendo la idea de la reseña, ella está mencionando aquí cuáles son los temas en los que está compuesto el artículo, y ella menciona los temas de manera general. O sea, no se puso a hablar de cada uno de los temas. Y ella tomó esos temas de los títulos del artículo, sin mencionar profundamente cada uno de los temas. Y aquí comienza a hablar de lo que para ella resultó relevante, haciendo una síntesis de cada una de las partes. Entonces habla de la tecnología, de la ciencia y del método científico, porque para ella resultó relevante esto. Y bueno, de las diferencias entre la ciencia y la tecnología, lo que es la técnica, lo que es el descubrimiento, la innovación. Y vean por favor la crítica, porque eso es algo que normalmente cuesta cierto trabajo hacer. Ya vean por favor esta parte de la crítica. Y bien, dile que te deje poner atención. Que llega tarde y de pilón no hace caso. ¿Cómo eres? Vean por favor, lo que pasa es que se van a quedar ustedes solos haciendo una reseña. Yo voy a andar por ahí en algún lugar de Mazatlán, pero igual les puedo decir qué es lo que, si tienen alguna duda, les puedo ayudar a resolver. Pero a mí me interesa mucho que vean cómo hacer la crítica del documento, y este es un ejemplo de lo que pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta muchacha? Hizo una síntesis del documento y después hace la crítica de acuerdo a esas preguntas, pero vean que no tomó preguntas y las puso y después la respuesta, respuesta, sino que habló tomando las preguntas como disparador para hacer la crítica. ¿Sí lo como irse, como poner las cosas de cuenta y continuar como hablando. Vean por ejemplo esta parte. ¿Cuál sería la pregunta que utilizó para esta primera? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto es? Informativo. Para esta otra parte, ¿qué pregunta fue? Para que se estaba claro. Si era conciso.
Por ahí tiene, abran Puede. las instrucciones, por favor. Ande. Es que cuando nosotros abrimos, me marca el error de memoria. ¿En el Face? Ah, perfecto. También está en el Face, lo de la reseña. Entonces, estas son dos cosas diferentes. Es la síntesis y abajo la crítica. Por ejemplo, en este caso la crítica fue en un sentido negativo, porque no le pareció realmente lo que encontró. O sea que nosotros vamos a encontrar así que un artículo de plano no No lo entendiste. Miren, este artículo, yo se los ponía a leer a los muchachos de primer semestre. Y realmente sí es un artículo que retoma los conceptos de ciencia, técnica y tecnología una y otra vez. Y bueno, es un texto propiamente didáctico para tratar de explicar lo que es ciencia, técnica y tecnología. Y sí es repetitivo. Y tiene alrededor de 25 páginas. Y ella lo sintetizó de esa forma. Y bueno, esa es la crítica. Les voy a, no sé si creo que sí. La vez anterior creo que sí les puse una reseña que yo había escrito. ¿No? Bueno, pues ahora la van a ver. Vimos una página, ¿no? Que estaba publicando una página. Pero fue publicación. Nos mostró un artículo de divulgación que hizo de Yo me acuerdo de un artículo que estaba cortito. O si era reseña de un artículo, pero que estaba publicado. Sí, ya era sé. artículo de divulgación. No, entonces estamos, bueno, si se las puse, pues la vamos a volver a ver, pero ahora con ojos críticos, ¿sale? Con otros ojos, viendo las instrucciones de la reseña. Este documento ustedes lo tienen, se los di la vez anterior, se llama, hice la reseña de ese libro que se llama Cómo hacer una tesis en ciencias empresariales, que es de un autor que se llama Aristides Vara. Ustedes tienen ese documento, a lo mejor no se acuerdan, ese es otro, pero es un libro de metodología, y bueno, es una reseña sobre ese libro. Entonces, aquí lo que hago es una introducción donde presento propiamente o intento captar la atención de los que leen. Esta reseña es muy corta.
Y aquí hablo del autor. Y digo quién es y lo que ha hecho. Del autor del libro. Y o sea, digo cuáles son los documentos más relevantes que ha escrito él. Y aquí hago una síntesis del documento realmente muy breve. Muy extenso, a veces. Ahí digo cuál es la estructura que tiene el documento. Y copié algo que me pareció interesante, vean, lo entrecomillé y pongo aquí de qué página lo tomé, ¿sale? Aquí está entrecomillado. Y es la conclusión. Y es una crítica para el documento que lo que busca es motivar que lo lean. Y ahí está la referencia completa, pero esta referencia va hasta el final porque es el estilo de la revista. Entonces, en este caso también el objetivo de la reseña tiene un papel importante, ¿verdad? Sí, porque a ver, volviendo a las instrucciones de la reseña, o sea, ustedes deben mencionar el propósito del autor. De qué habla, ¿no? Y cuáles son las ideas secundarias que maneja. ¿Sale? Y miren, a mí lo que más me interesa es que ustedes lean de otra manera los documentos y que tengan algo más que decir que copiar y pegar y digan, es que esto me gustó, me sirve para mi trabajo de tesis, porque es una manera de formarse para leer de una manera distinta y poder escribir. Este tipo de lectura es para escribir, o sea, es leer para escribir. No es un tipo de lectura para aprender sobre algo y después repetir lo que se leyó. ¿Sale? Bueno, yo supongo que cuando estén trabajando van a tener dudas. Supone. Sí, yo lo supongo. Pero vamos a revisar algunos conceptos. Bueno, los días que vamos a trabajar de enero son hoy, mañana y pasado, y en 2014, febrero ¿no? el viernes 7, sábado 8 y domingo 9, ¿no? Y 2014. vamos a ver algo de lo que es investigación. Muchas personas confunden lo que es una investigación de lo que no lo es, pero estamos acostumbrados a investigar desde que somos pequeños, pero son diferentes tipos de investigación. Y una investigación científica, ¿en qué es en lo que está basada? Hechos, Comprobables. ¿Cómo sabemos que son hechos? esencialmente Arriba, tacho. Por ejemplo, que esté prendida la luz es un hecho. sí. Porque no es un hecho, Antonio. No es cierto, pues. Lo podemos comprobar mediante la observación, pues. Que eso que está ahí sea un cristal o un vidrio, es un hecho. ¿Es un hecho que es un cristal o es un vidrio? ¿Qué es?
Javier, ¿por qué te fuiste hasta allá? Los vecinos tocarlo, a ver si ¿Por qué te fuiste hasta allá? Yo sé que es porque no me porque ya lo fuiste y ya lo tocaste. Llegan tarde, se van hasta atrás y luego no los veo. No le haces caso y sigue ahí. Bueno, pues, a ver muchachos, sí es importante para su proyecto de investigación que sepan localizar los hechos, ¿sale? Porque es muy distinto una opinión de un hecho. Un hecho es algo que todo mundo, bajo las mismas circunstancias, pudiera observar mismo, ¿sale? Por ejemplo, si yo digo que esa luz está prendida, ¿todos podrán observar que esa luz está prendida? Esas dos balastras están prendidas, están encendidas. O alguien podrá decir que están apagadas. Alguien Contreras, ¿no? Entre nosotros puede decir, no es cierto, están apagadas, que empiezan a hacer algo, filosofar sobre el asunto. Pero un hecho es algo que se ha concretado, es algo que se puede observar. No es algo que para mi percepción o para mi apreciación existe o no, sino es algo que todo el mundo puede observar y es algo generalmente tangible o que se convierte en tangible o que se convierte a través de indicadores que otros puedan medir. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que hay una mayor eficiencia en el uso de la computadora si se utiliza software libre. No, es algo. A ver, pregúntale a tu compañero que se me olvida su nombre, que no deja aliviar conocer que es. ¿Qué pregunta, Javier? Dile, pregúntale. Pues si tú puedes asegurar que las personas que usan software libre son las que son. Nada más por el hecho de usar software libre no puede asegurar eso. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que una persona que use Microsoft, puro C# o algo así, nada más que una persona que usa puro Java? Pero podrías tener algunos indicadores para medir esa eficiencia, ¿verdad? Sí, se puede armar el indicador. Sí, y Pues entonces, es algo relativo. pero cuando tú construyes indicadores para medir lo que no se puede ver así de manera tangible, tú tienes una perspectiva que los demás tal vez podrían observar. Por ejemplo, si yo digo ahorita que hace frío, pues es mi percepción particular, ¿no? Pero si yo traigo un termómetro y lo coloco aquí, y traigo un termómetro y lo coloco allá, y veo que la diferencia en grados es de 10 grados de aquí para allá, entonces ustedes sí van a tener un indicador de que efectivamente aquí hace más frío que allá, ¿no? Claro. Muy distinto a que si yo dijera nada más hace frío, ¿no? Entonces, lo que no es tangible, o sea, lo que no se puede observar a través de la construcción de indicadores o a través de perspectivas que nosotros propiamente construyamos, ¿sale? Y es importante en investigación tener una visión objetiva de lo que estamos viendo, de los hechos, de lo que estamos observando. Pero no nada más se observa a través de la vista, se observa a través de qué otros medios. José, ¿a través de qué otros medios se observa? Auditivos. Puede ser. Bueno, primero acá si hablamos de cosas físicas, pues puede ser los sentidos los 5 sentidos del ser humano. Efectivamente, por ejemplo, un mecánico, o ustedes mismos, cuando uno de estos aparatitos comienza a hacer ruido, algunos de ustedes pueden saber por qué está haciendo ruido, ¿verdad? Bueno, otros tal vez no sé. Sí, puede ser. Dependiendo del ruido. Si depende del ruido, ya saben qué es lo que está pasando, ¿no? Lo están observando y entonces hacen un diagnóstico y dictaminan lo que le está pasando. ¿Vale? Oye, y en tener más experiencia ya puedes saber cuál es el problema. Si por ejemplo empieza a parpadear una pantalla y no hay una subida o bajada de voltaje, ustedes ya saben que hay algo que está ahí mal, ¿no? Entonces podemos observar, pero también podemos escuchar, también podemos oler. Se quemó y huele a quemado. Por supuesto, ¿no? Huele a quemado, pues se quemó, ¿no? Podría ser. O en la cocina están
calentando tortillas y sí me explico que la observación es a través de los sentidos, y si no lo observamos así, de la misma manera, o sea, tangiblemente, entonces tenemos que construir esos indicadores para poder observar. Esto tiene que ver con la metodología que ustedes van a aplicar en su proceso de investigación, ¿saben? Porque ustedes podrán decir que algo es bueno, que algo es malo, que algo es lejano, que algo es caro, que algo es grande, que algo es pequeño, pero si ustedes lo dicen por su apreciación, lo tendrían que convertir en números, o lo tendrían que convertir en datos que se pudieran observar, que todos pudieran observarlo, y que no se quedaran ustedes con la simple apreciación de que algo es grande, caro, barato, alto, lejos, cerca. Es como un doctor, ¿no? A la hora de medir la temperatura, ¿no? A lo mejor te dice tiene fiebre, pero no sabe en qué magnitud, ¿no? A lo mejor hasta que te ponga un termómetro. Y aquí miren, es muy sencillo observarlo hacia afuera con los otros, pero es muy fácil, muy difícil que uno se observe a sí mismo y que se dé cuenta que está incurriendo en apreciaciones subjetivas que otros no pueden ver. Pero para un proyecto de investigación sí es necesario que nosotros seamos objetivos y tengamos indicadores para medir aquello que decimos que existe de alguna u otra forma, ¿sale? Entonces, para eso, o sea, el principio de la investigación es la realidad, y la realidad solamente se ve a través de los hechos. Porque si yo digo que aquí hay fantasmas, y no puedo medirlo, no puedo verlo, y ustedes tampoco, pero yo les digo que lo siento que hay un fantasma, van a decir, ¿y ahora? Pues no es real para nosotros, aunque para ustedes es real, ¿no? Es una realidad comprobable. O sea, no es tangible. No es tangible, no se puede tocar, no se puede ver, no se puede medir. O a lo mejor traen aparatos de esos muy sensibles que sí miden. ¿Un espectrómetro? Bueno, no, ustedes saben de esto. Bueno. Y entonces miren por allá atrás, está saliendo un niño, está haciendo No, ¿le da miedo? Es miedoso el niño. Aquí no le da hombre miedo. es el que admite sus temores, Yo, hombre miedoso. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo comenzamos una investigación? Por favor, si alcanzan a leer esto. Esto lo tomé de un libro del director Tamayo y Tamayo, es del volumen 2. Por favor, lean esto, ¿sí? Alananda Lele, sé obediente. Ustedes, sin importar cuál sea su tema de investigación, deben haber localizado un problema. Y el problema lo deben haber planteado ya como una pregunta sin resolver. Y una pregunta que no se resuelve consultando un libro. Una pregunta que no se resuelve preguntándole a alguien. Debe ser algo que no se haya resuelto. ¿Sale? Y deben ustedes estar inmiscuidos en ello. O sea, comprometidos con ese algo que quieren observar para realmente poder resolverlo, porque de otra manera, cuando uno no se involucra en la investigación, no pasa nada, no resuelve nada. Si a ustedes no les apasiona el tema, cambien de tema, pero ya. Si a ustedes no les gusta y piensan que, bueno, pues estoy trabajando con esto, y ya después, total, pues nada más que me sirva para terminar la tesis, la maestría, es muy probable que no termine. Entonces piensen, por favor, que su tema les debe apasionar. Si no le encuentran la pasión al asunto, encuéntrenla, porque nadie investiga y
¿Y quién va a investigar algo que no le interesa? Díganme. Cuando ustedes conocen una niña o un niño, las niñas, y les gusta, así, buscan saber cómo se llama o no. Pueden pasar miles, si no les interesa, no les importa ni cómo se llama, o no. Bueno, pasa lo mismo con la investigación. Si ustedes no se involucran, Y cuando somos tímidos. ¿cuándo van a avanzar? O no sé, ¿cómo interpretan esto? Javier, ¿cómo interpretas esto? Pues yo, para empezar, veo que el asunto a tema de investigación debe ser algo que debe ser sobre un problema en la vida real, un problema que esté ahí, que sea realista, que podamos en realidad atacarlo y poder llegar a un punto de resolver este problema, o por lo menos avanzar en la investigación y en la resolución de este problema. No plantearnos algo que ni siquiera existe ahorita como problema y nosotros creemos el problema para tratar de investigar sobre él. Y piensen por favor en el tiempo, ¿no? Porque ustedes se deberían estar graduando en enero, febrero del 2015, ¿no? Por ahí más o menos. En diciembre van a tener la última fecha del siguiente materia de seminario. Entonces, ustedes deberían pensar en eso. La vez anterior que di esta materia de seminario fue en el 2011. 2011. Es 2014. Ya. Nunca pensé, cuando estaba revisando todas las notas y todo lo que habíamos hecho, nunca pensé que el tiempo se fuera a ir tan rápido y que la gran mayoría de la generación pasada no terminaron. ¿Por qué no terminan? ¿Por qué no terminaron? Unos porque estuvieron cambio de tema. Porque de repente les gustaba un tema de repente y después volvieron al principio. Otra porque no les gustaba el tema. Y otra porque no se comprometieron. Entonces, por favor, piensen en que de aquí a enero del 2015 ustedes deben terminar a como de lugar, porque este tiempo y este dinero que invirtieron debe tener resultados fructíferos. Si no, ¿dónde están? ¿Sale? Entonces, involúcrense, por favor, créanselo. El proyecto de investigación no va a resolver la hambruna del mundo, ¿sale? O sea, va a resolver un problema, si es un problema laboral cercano a ustedes, que les resulte práctico, y así va a ser mucho más sencillo, ¿sale? O sea, no piensen que su proyecto es pequeño. No, es que esto no me gusta porque es muy poquito, yo lo quiero cada vez más grande. Si ustedes no piensan en cuáles son los recursos que ustedes necesitan para realizar su proyecto, se les puede ir la vida ahí. Entonces piensen en un proyecto que se pueda resolver de aquí a febrero del 2015. Piensen en eso. O sea, que en menos de un año ya su proyecto se termina. Bueno, lean por favor esto. ¿Sí? Miren, esto parece un trabalenguas, es positivo. Pero piensen que el proceso de investigación es una reseña, o sea, se va a hablar de lo que se hizo para hacer la investigación. O sea, se va a recuperar en su proyecto final, en su trabajo final, se va a recuperar todo lo que se hizo. Así que por favor, les recomiendo que tomen una libretita y que lleven una bitácora de todo lo que vayan haciendo, para que cuando llegue enero del 2015 ustedes tengan mucho que decir. Tengan una libreta, tómenla como su bitácora. La libreta puede ser tan grande o tan pequeña como ustedes quieran. Traten de que no sea pequeñita, porque luego no van a entender lo que escribieron, pero escriban todo lo que hagan y apunten las horas, apunten los días
y va a ser mucho más sencillo después que escriban qué fue lo que hicieron. Porque a fin de cuentas, un proyecto de investigación, pues es un proyecto, ya es algo terminado, es recupera todo lo que se hizo, ¿vale? Entonces les recomiendo que apunten, que tomen fotos, que si encuentran algo lo guarden, que si encuentran un artículo, algún documento, lo reseñen para tener el documento ya procesado. Porque si no, de aquí a enero, cuando les digan, ¿y por qué nada más tienes 2 documentos o 2 referencias? No, pues es que sí he leído mucho, pero pues me falta procesarlo. Ya para ese tiempo ya va a ser muy tarde y luego se agobian tanto que mejor ya no terminan, mejor ya no vuelven. Entonces traten de ser sistemáticos en la recuperación de información, apunten todo, guárdenlo todo, tomen fotos de todo lo que vayan haciendo. Parece increíble a veces todo lo que se puede construir con información así. O sea, se pueden hacer tablas, se pueden hacer cronogramas, se pueden hacer diagramas de flujo. Interesantísimo todo un proceso cuando se documenta adecuadamente. Porque si ustedes son muy jóvenes y piensan cuando son jóvenes que de todos se van a acordar. ¿Verdad, Enrique? ¿Por qué yo? Dice Enrique, ¿por qué yo? Porque Enrique es el único que hace como que no me está haciendo caso. Todos los demás parece que sí me hacen caso. Pero todos los demás fingen bien y tú no. Tú estás viendo para otro lado. No sé si me explico, muchachos, pero sí es importante que ustedes documenten todo, porque eso que ustedes vayan documentando después se puede convertir en algo más, ¿no? O sea, lo que les decía, pueden hacer diagramas, pueden hacer esquemas, pueden hacer tablas, pueden hacer, no sé, convertir imágenes, en fin, pueden hacer muchísimo que a lo mejor ahorita les parece irrelevante y no lo guardan. Entonces, guárdenlo todo lo que vayan haciendo, documentenlo. Si tienen que salvar pantallas, guarden las pantallas, tengan por ahí un archivo donde guarden pantallas, porque no saben en qué momento algo de lo que encuentren por ahí les vaya a servir. No piensen ahí ahorita, no, luego lo veo. Porque de repente va a llegar el carnaval y se les va a olvidar lo que vieron el día de la rosca. O que sigan comiendo rosca. ¿Qué galletas les gustan más? Las papicetas. Me rindo. ¿Se rinden? Flor de naranjo. Está bien bueno. Con trabajo, Con café, con leche, solas, con agua, como sea. ¿Dónde le portan? ¿Cómo se llama? Flor de naranjo. Me gusta la maravilla. La mesa. del café. Remojada. ¿Mande? Ya son para Es que han cambiado hasta el empaque. Sí, este color naranjita, así bonita. ¿Y dónde las venden esas? En cualquier tienda. Las venden en los Oxxos. ¿Con qué es el blanco? Las venden en la central de autobuses de Culiacán. Las venden en paquetes muy grandes que no compro porque son muy grandes. Y todas me las compro. Lo traiga para todos, ¿Verdad? Para la otra voy a traer. Bueno, Ya no digo que no entonces, compra el café de mañana. No falta el mensaje que era. Cuidamos a probar rosca mañana. Que si no perdón, que lo compre el domingo. Aquel. Por el café. A ver, te ponen doble flor de naranjo. ¿No? Cuando ve la rosca. miren, esto yo les comentaba hace rato, o sea, de acuerdo al temario, tendríamos que revisar diferentes conceptos. Voy a tratar de que esto sea lo más rápido posible, porque a veces esto es doloroso y se pierde en el camino. Pero para mí es muy importante que ustedes sepan que cualquier proyecto de investigación se debe basar en los hechos, no en las opiniones. ¿Sale? Siempre piensen en los hechos. Si ustedes empiezan a concluir desde ahorita, su investigación ya está terminada. O sea, ustedes tienen que reunir todos los hechos para después tener conclusiones. Ahora, sus proyectos no son propiamente proyectos de investigación científica, son proyectos de aplicación, de desarrollo tecnológico, pero sí emplean el método científico. Si van a hacer experimentación a través de alguna simulación, entonces igual podrían tener una hipótesis, pero
no van a hacer simulación, si no van a hacer experimentación, no es necesario que tengan hipótesis. ¿Sale? ¿Se van a acordar de eso? Ustedes díganme si sí o si no. Tienen el libro de Hernández Sampieri. Tienen el libro este de Aristides Vara, ¿verdad? Tienen un libro que les compartí del MIT, que tiene una pasta azul. Sí, ¿verdad? Bueno, no sé qué más les di, no tengo idea de qué tanto les di, pero les voy a pasar de los documentos que están ahí en el sintético, que les acabo de pasar, les voy a pasar una lista de verbos para que ustedes puedan elaborar su marco de referencia o el estado del arte y que puedan citar utilizando palabras diversas, que no sea nada más dijo o afirma. Y lo que quiero es que poder apoyarlos con estrategias para escribir, porque ustedes o se van a quedar solos mañana, ¿no? Pero después de aquí, a que nos volvamos a ver en febrero, ustedes van a tener que tener avances, ¿vale? Porque sus avances finales, o sea, el protocolo final, el protocolo que es el anteproyecto, el plan de trabajo, lo deben terminar para febrero, para el domingo, ¿qué? ¿Qué va a ser? 7, 8, 9, ¿no? Para el 9. Para el 9 de febrero, que es sábado, van a tener que presentar el protocolo. Entonces, el protocolo incluye sus referencias y tienen que ser mínimo 10 referencias citadas y referenciadas adecuadamente. Entonces, les voy a pasar algunos documentos por aquí y por allá para que no digan que no lo encuentran y para que les pueda ayudar. Entonces, a ver, las características del método científico, bueno, son estas, básicamente, y esto de lo que se está afirmando aquí, ya lo hemos estado platicando hace un ratito, ¿no? O sea, se dice que es fáctico porque se basa en los hechos. Trasciende los hechos porque lo que busca es interpretar cómo funciona algo. Ustedes van a hacer alguna propuesta pensando en que se pueda generalizar, ¿no es así? No sé, José, si sigas con la misma idea anterior de investigación. ¿Sí? Entonces tú lo que quisieras es que esto sirviera para que tuviera aplicación para después, ¿no? Sí, de alguna manera sí, pero ya hay cosas hechas, obviamente, ¿no? Pero estoy tratando de tener una necesidad más específica, ¿no? Sí, pero por eso, o sea, tú también estás buscando que trascienda lo que estás pues sí, viendo. porque puede servir como base para casos similares. Para el futuro, en general, Sí. esas características son las que sigue el método científico. Y lo de la verificación empírica, si yo digo que 2 más 2 es 4, tengo que demostrar que 2 más 2 es 4. A eso se refiere la verificación empírica. No se queda en lo teórico, no se queda diciendo que algo funciona de tal manera, sino que se demuestra. Y esto de que es autocorrectivo y progresivo, fíjense que conforme uno hace una investigación, uno mismo va revisando aquellos errores y los va corrigiendo. Y normalmente es un ciclo sin fin, pero ustedes tienen que terminar en febrero del 2015. No se pueden quedar hasta el infinito y más allá buscando corregirlo todo. Tenemos que lograr una buena calidad para eso. ¿Hasta dónde? Hasta donde su asesor se los considere. Acuérdense que lo técnico, el contenido, tiene que ver con su asesor. Si sus asesores no les contestan, enfádenlos más. Porque tienen mucho que hacer. Y si les dicen que hagan algo, por favor háganlo. ¿Sale? Entonces, si no les contestan, por favor no digan, es que nunca me contestan, porque ustedes insistan, porque seguramente tenían algo más que hacer. Sobre todo si les dijeron que sí los podrían apoyar, es porque sí los podrían apoyar, pero a lo mejor les surgieron otras actividades y en ese momento no pudieron apoyar. Entonces, que no les dé pena, porque cuando uno no contesta y no contesta, a quien le da más pena es a quien no contesta. Entonces, si te da pena a ti de no decirle, pues no te va a contestar.
seguramente va a decir, ah, pues ya no me interesó, qué bueno, porque tengo otra cosa que hacer. Tengo una pregunta. ¿Los asesores se tienen que registrar en algún lado como asesor? Creo que no. Lo que tú debes tener es la certeza de que tienen el grado, ¿no? Sí, lo que pasa es que a mí me preguntó el doctor algo sobre algo parecido sobre un registro, o si también se puede hacer una constancia, no sé, a lo Sí, mejor sirve para algo. Sí, lo que le tendrían que dar a él es la asignación de él como asesor de trabajo, porque dependiendo de lo que él haga, le sirve la fecha de inicio, la fecha de término, para comprobar que él es de su asesor. Entonces habla con Alberto. Con Alberto. Sí, dile que si no te puede extender la asignación de él, sí, la constancia de la asesor, para que la vea. Me preguntó y como yo te quiero preguntar, pero no sabía. Sí, pregúntale a Alberto. Y bueno, aquí esto tiene que ver con lo que ya les decía, ¿no? De la objetividad. Vamos a ver. Miren, esto. Cuando ustedes presenten su trabajo final, les van a preguntar qué tipo de investigación es su investigación. Y si es importante que ustedes ubiquen a su investigación y que la identifiquen como tal. Entonces, dependiendo de los autores, se manejan distintos tipos de investigación. Básicamente, hay 3 tipos de investigación: histórica, descriptiva o experimental, de acuerdo a este autor. La histórica describe lo que era, la descriptiva explica lo que es, y la experimental describe lo que será. Pero su investigación, por el tipo de investigación que ustedes manejan, es una investigación de desarrollo tecnológico. Y van a tener que ubicar en algún momento esto, o sea, qué es lo que era, qué es lo que es, porque es una situación cuando hagan el planteamiento del problema. No han trabajado todavía con el planteamiento del problema, ¿verdad? Todavía no. Eso lo van a presentar hasta la próxima ocasión que nos veamos. No lo van a presentar el domingo. Y experimental, si es que van a hacer alguna simulación, ¿sale? O sea, maestra, que una tesis de aplicación pudiera tener los 3 tipos o 2 tipos. Sí, y normalmente los diferentes tipos de investigación se mezclan. Se separan en 2 grandes, ¿qué podemos decir? Tipos de investigación. O sea, normalmente les dicen, ¿qué tipo de investigación es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa, si solamente maneja características y no maneja datos que se puedan. Y cuantitativa es cuando maneja datos que se puedan. Y resulta que hay investigaciones que no son cuantitativas, pero manejan cuestiones tecnológicas, y quien no maneja desarrollo tecnológico piensa que todo lo que no es social es cuantitativo. Pero no hay que meterse en Honduras ahorita para saber qué tipo de investigación es, porque ustedes tienen en un momento dado que hablar, cuando terminen su proyecto, de qué tipo de proyecto fue, ¿sale? Porque uno no sabe por qué camino se va a ir. Entonces, sí es importante diferenciar el tipo de investigación que es, pero es difícil que en este momento ustedes sepan qué tipo de investigación es su investigación si no la han hecho. ¿Sí me explico? Hay quien da clases de metodología y con un libro habla de lo que los libros dicen que debe ser investigación, pero cuando está uno haciendo investigación, la investigación misma te va guiando
a llevar ciertos métodos que a veces no se parece a un libro, se parece a uno, a otro, a otro, a otro, y es una investigación original que tiene tal vez de diferentes tipos. Entonces hay que tener cuidado al mencionar el tipo de investigación en este momento que ustedes están trabajando de manera pues, muy incipiente el trabajo, se están apenas empezando. Pero esto es importante que lo sepan. O sea, ustedes tienen que identificar qué tipo de investigación es la suya y primordialmente su investigación es una investigación de desarrollo tecnológico, de aplicación práctica, es una investigación aplicada. Eso es lo que van ustedes a manejar por el momento. Ya después se podría caracterizar todavía más. Es investigación aplicada y es de desarrollo tecnológico. A diferencia, a lo mejor alguien me podría decir en este momento que su investigación es de otro tipo. ¿Alguien podría decirme que su investigación es de otro tipo? Es descriptiva. ¿Es descriptiva? ¿Descriptiva de qué situación? De los diseños de los hoteles de 4 estrellas y la programación. ¿Ya tienes tu asesor? Me entré a ver la plan y me dijo que lo iba a revisar para ver si es apto para convertir el tesis. Sí, porque miren, sí es importante que ustedes tengan una asesoría técnica. A mí no me gusta meterme más allá cuando yo sé que no sé. Yo sé que no sé de qué me estás hablando. Y cuando pienso en una investigación descriptiva, pienso que las investigaciones que ustedes hacen deben ir un poco más allá, no nada más quedarse en la descripción, sino debe haber alguna aplicación o debe haber alguna propuesta de resolver algún determinado problema. Tengo encuestas también que hice, de hecho, de mi diseño de la cocina. Hice a alumnos y a maestros, les hice encuestas y tuve modos gráficos y todo. Sí, pero te digo, sí es importante que replantees esto de tu tesina, que lo replantees como un proyecto de investigación, porque realmente una tesina lo que plantea nada más es, bueno, no sé si fue más allá, una búsqueda de información y se queda en un nivel como muy superficial, ¿no? No sé qué tan profundo fue el estudio. Por eso sí es importante que lo platiques con el asesor que vaya a ser de tu proyecto. O sea, piensen esto, por favor, todos, que su investigación tiene que trascender un poco más allá que la simple descripción. Debieran hacer una propuesta. El tipo de maestría, la suya, es una maestría profesionalizante. Las maestrías profesionalizantes buscan resolver un problema laboral, un problema del entorno, un problema muy cercano, para hacer una propuesta que efectivamente apoye, ¿no? Ayude. No debe quedarse únicamente en lo teórico. Las maestrías en ciencias, es así, las maestrías en ciencias se quedan muchas veces en lo teórico y sin la aplicación. Pero en el caso de ustedes, principalmente debe resolver un problema. O no sé, ¿alguien les ha dicho algo distinto? Tienen que resolver. ¿Mande? Tienen que resolver un problema. Algún problema, y puede ser que el problema no sea así gigantesco, lo que les decía hace rato, ¿no? En algunas ocasiones, algunas personas piensan que el proyecto es tan pequeño que no tiene sentido, que hay que hacerlo más grande. Pero en una de las diapositivas que vimos, yo les señalaba que es importante fijarse en los recursos, y los recursos tienen que ver con el tiempo, ¿no? Los recursos no nada más son económicos, porque si incluso ustedes, como es ahorita, están trabajando, ¿cuánto tiempo